Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Queridos hermanos, amigos, esperando a lo mejor esta nueva enseñanza. Gracias por destinar un tiempito de la jornada de la mañana, tarde, que comienzan a hacerse muchas actividades, sobre todo las dueñas de casa, me imagino algunas de ellas cocinando, sirviendo, otros trabajando, conectados a través de algún tipo de aparato. Bueno, todos ustedes que tienen hambre y deseo de aprender, un abrazo gigante. Les habla el pastor Cristian. Me da mucho agrado saber que nos escuchan de otros lugares, de amigos que tengo en otros países. Gracias por destinar tiempo para aprender. Estamos durante esta pandemia destinando mucho tiempo. Creo que Dios lo quiso así, como un entrenamiento intensivo. Cuando no teníamos esta pandemia teníamos que esperar algún tipo de seminario, comprar pasajes, alquilar algún lugar para estar aquellos días. Todo un movimiento de masas que hacía que los congresos tuvieran mucha gente. Pero ahora Dios te trae la palabra a la casa, así que hay que aprovechar bien el tiempo. Cuando acabe toda esta pandemia que nos restringe, como decíamos hace algunas lecciones atrás, como la cuarentena de Jesús, después de que Él entró por el Espíritu Santo, Jesús salió lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero una cuarentena nos habilita para ejercer, para servir en el Espíritu y en el poder del Espíritu. Así que lo que viene para la iglesia es una gran manifestación de la vida de Cristo a través de nosotros. Recuerda siempre que el plan, el propósito eterno de Dios consiste en tener una iglesia, un cuerpo, que lo manifieste, que lo exprese, que lo glorifique. Ese cuerpo es la iglesia del cual tú y yo somos parte. Bueno, a esta serie de temas, de lecciones, le hemos llamado Gracia para la vida diaria. Y la hemos extraído de aquellas porciones de la Biblia en que Pablo dice andad, no andéis o andad. Es decir, practiquen ciertas cosas. Es bueno tener revelación, pero la revelación que no se practica es un conocimiento tan privado y personal, y si no se traduce en vidas cambiadas, entonces mero conocimiento. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu, andad en sabiduría, andad en amor, andad por fe. Bueno, todas esas cosas nos hablan de aterrizar la verdad. Como te digo, Pablo hace un contraste en cómo vive una persona que tiene a Cristo y cómo vive y piensa una persona que no tiene a Cristo, y cómo camina esa persona, cómo anda. Efesios capítulo 4, lo voy a leer de nuevo, versos 17 al 24, dice esto: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí hay un gran contraste en cómo es que vive aquella persona sin la vida de Cristo. Y es tremendamente categórico Pablo en decir que viven ajenos a la vida de Dios, que esa era la naturaleza que tú y yo teníamos, pero ya hemos sido despojados. O sea, Cristo ya hizo el trabajo más grande, murió en la cruz y junto con Él nosotros morimos también con Él. Así que lo que queda no es dos naturalezas viviendo en nosotros,
No coexisten nunca la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Esto es lo que debemos instalar definitivamente en nuestro espíritu. No hay ninguna posibilidad de que existan dos naturalezas en una sola persona. Acá dice claramente que todo lo viejo ya ha pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que ya está viciado, caduco, vencido, con todos sus deseos. No combatas con los deseos. Considera que ese viejo hombre ya fue crucificado. Colosenses dice que Él nos circuncidó y de esa manera quitó la naturaleza pecaminosa. Corintios lo dice todavía más claro, que todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿por qué todavía peco? Todavía me quedan cosas del pasado. A eso Pablo le llama carne, en la vieja vestidura, los viejos hábitos que traemos de la naturaleza pecaminosa, pero no significa que viva en nosotros dos naturalezas. ¿Y cómo nos despojamos de esa vieja naturaleza? Nos despojamos o nos desvestimos en la medida que vayamos conociendo lo que somos, lo que tenemos, nuestra verdadera identidad, mientras acá dice seamos enseñados en Cristo y lo que tenemos en Él. Las cosas viejas van a ir siendo quitadas de nosotros como un viejo ropaje. Por eso es necesario que la verdad, la vida, a través de la palabra entre a ti, no conocimiento, sino que puedas mirarte como Dios te ve, como hemos dicho, y creer lo que Dios ya determinó sobre tu vida. Entonces, has sido completamente renovado. No se puede decir que tengamos dos naturalezas, sino que fue quitada, crucificada definitivamente, y ya no puede reinar en la medida que se te revele la gracia de Dios en ti. Entonces, vimos la semana pasada que el viejo hombre anda de una manera porque no contiene la vida de Dios. Esto éramos antes. Pablo quiere enfatizar de que ya hemos sido despojados de esa vieja naturaleza. ¿Cómo andan los gentiles? Se refiere a una cantidad de gente que no tiene ni contiene la vida de Dios. Y Pablo describe 4 características que tiene ese viejo hombre que son, como te digo, lapidarias, muy fuertes, al punto de que llegamos a decir que el lugar más oscuro de la creación no son las galaxias, algún hoyo negro que haya por allí, sino que la región más oscura de toda la creación es el alma del hombre sin Dios. Yo sé que usted puede decir, sí, pero hay gente buena. Para Dios solo existe o el viejo Adán o el postrer Adán, que es Cristo, como dos filas. Primero se ve solamente el primer Adán contaminado, vencido por el pecado, y el postrer Adán, es decir, el último, no habrá lugar para un tercero. O estamos en el viejo Adán y allí nos ve Dios, o estamos en el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, y allí nos ve Dios. Nos vemos en Cristo Jesús. Así que es muy importante que sepamos que en esa vieja naturaleza se actúa de acuerdo a esa vieja naturaleza por causa de que no contiene la vida de Dios. Vamos a ver esas 4 características principales del estilo de vida de aquellos que no conocen a Dios mismo. Mira lo que dice con la autoridad Pablo. Efesios 4:17 en adelante. Te lo leo en la Nueva Traducción. Con la autoridad que el Señor me dio, les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y prácticas que con gusto hacen, y hacen toda clase de impureza. 4 características de la mente sin Dios. Primero, una vanidad intelectual. En la versión 60 dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es la primera característica, vanidad de la mente. ¿Qué significa vanidad? Que no tiene ningún sentido, que gira y gira sin ningún destino ni un propósito definido.
no tienen en cuenta el propósito eterno de Dios, viven para sí mismos. Vanidad, envanecimiento. La palabra original significa hacer una fogata con leña verde, la cual hace que haya mucho humo y que no se pueda ver nada en perspectiva. La gente que no tiene la vida de Dios tiene una confusión completa sobre su destino, sobre su propósito. No saben por qué están aquí en la tierra. Y acá Pablo dice que viven en la vanidad de su mente. La mente fue dañada profundamente por el pecado. No se comió una fruta, algunos dicen que una manzana, nunca dice eso la Biblia. Se comió una mentira. El hombre comió la mentira de que sin Dios podíamos caminar en luz. Esa fue la oferta del enemigo. Seréis como dioses, conocerán el bien y el mal. Entonces hoy no tenemos, la gente que no conoce a Dios, un proceso mental sano. Todo está atrofiado por la mentira que Adán comió. Lo dice literalmente Romanos, capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otro pasaje, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mente fue afectada profundamente. Entonces necesitamos entender que aquellos que no conocen a Dios viven en la vanidad, en aquello que no produce ningún resultado, que es como la nada. Está destinada a la trivialidad, a pensamientos que no conducen a un propósito eterno. La gente vive para sí misma. La autoridad final de los pensamientos de ellos es su propia mente. El Salmo 94, verso 8 dice: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Yo sé que es fuerte, pero necesitamos entender cuál era la posición que teníamos antes de conocer a Cristo. Y lo primero es la vanidad de la mente. Segundo, lo que dice acá Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una segunda característica de aquellos que viven sin Dios, dice acá, que son ignorantes de la verdad, ajenos a la vida de Dios. Qué tremendo, porque hoy se han levantado mentes brillantes, pero sin Dios, para decirnos que todo lo que existe en el universo fue creado de la nada, como un accidente. ¿No crees? ¿No crees tú que hacer algo como lo que vemos? Hoy día tenemos un día maravilloso acá en Temuco, un cielo azul. Al horizonte hay unas nubes blancas. La ciudad de Temuco es maravillosa, es linda. Y si podemos ver más allá, tenemos unos volcanes blancos hoy día por la nieve. Vivir en Temuco es vivir todos los días maravillado por una naturaleza que nos grita que hay un Dios detrás de todo lo creado. Bueno, el hombre natural, vacío de Dios, sin la vida de Dios, que creen tener una mente superior, uno de esos hombres que fue invitado acá a un congreso hace años atrás, en realidad se llama Congreso del Futuro, y ese hombre llamado Richard Dawkins llegó a decir: aquellos que todavía piensan que la creación fue producto de una mano divina son unos ignorantes, necios. ¿Cómo vamos a justificar la creación diciendo que algo lo creó? Y ellos procesan con su mente, según ellos, brillante, que todo lo que existe acá es un accidente. Pablo dice la mal llamada ciencia, porque la ciencia necesita un proceso, un protocolo para llegar a una verdad
pero ellos ignoran a Dios detrás de todas las cosas. Y el Salmo dice claramente, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Dice en su corazón, lo medita. Y estas cosas que vemos, incluso Romanos capítulo 1 dice que han ignorado a Dios, que Dios todavía nos predica todos los días a través de la creación, y que incluso si lo buscáramos a tientas podríamos verlo detrás de todas las cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. La mal llamada ciencia es porque no han elaborado, no han tenido en cuenta a Dios. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que el apóstol Lucas está hablando sobre toda la mentalidad del mundo que quieren excluir a Dios de todo. En algún momento los canales científicos que tenemos en el cable hablaban de cosas reales. Hoy día, fíjate lo que hablan. History Channel y todos los canales Discovery Channel que basaban sus programas en la naturaleza, hoy día hablan de eventos paranormales, los extraterrestres, los misterios del más allá. O sea, todo se va reduciendo a una mente entenebrecida. Necesitamos entender que el hombre sin Dios quiere desconocer a Dios y andan en la vanidad de su mente, y en segundo lugar, ignorante de la verdad de Dios. A Grecia, al filósofo griego, le gustaba encontrar una respuesta para todo. Ellos creían que a través de la mente humana podían dar sentido a todas las cosas. Te decía la otra vez que Pablo llegó a Atenas, la cuna del pensamiento filosófico, la cuna de Platón, de Aristóteles, de los grandes filósofos, y la gente quedó atenta a su mensaje hasta que dijo: el Dios de toda la creación hizo al hombre y le fijó el lugar donde tenía que vivir y el límite de sus días, y Él no está lejos de ninguno de ustedes. Y habló de Cristo y de la resurrección, y entonces la gente comenzó a decir: este hombre es un charlatán, y lo echaron de la ciudad. El mundo puede hablar de muchas cosas y no se siente raro con eso, hasta que tú mencionas que Dios está detrás de toda la creación. La gente puede aguantar que tú le llames pecador, pero si le llamas ignorante, esa es una puñalada al ego. Y Pablo está diciendo acá que ellos son ignorantes porque no tienen la vida de Dios. Espero no estar perdiendo audiencia, pero mi querido amigo, si no conoces a Cristo, todos los procesos mentales que tenemos, aunque sean brillantes, sin Dios todavía tienen un vacío y tienen tinieblas. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 7 en adelante: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres no es un grupo de hip hop. Janes y Jambres eran unos magos que estaban en Egipto, que también hacían algunos tipos de intervenciones sobrenaturales, y ellos se pararon al lado de Moisés. Pero dice acá que estos también resisten a la verdad, hombres de entendimiento corrupto, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, rechazamos tener en cuenta a Dios, y Dios, dice acá, entregó al hombre a una mente reprobada y su entendimiento fue entenebrecido. ¿Sabes lo que significa entenebrecido? Una condición continua de oscuridad y de ignorancia por la dureza de su corazón. Romanos capítulo 1 es muy lapidario sobre el pensamiento del hombre natural. Romanos 1, 22 al 24 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La dureza de su corazón, dice acá. En realidad el original dice duro como una piedra, como un hueso cuando se endurece, se calcifica
y no tiene forma de penetrar nada allí, bueno, duro en su corazón. El diablo ha colaborado con esto, dice que encegueció el entendimiento de los que no conocen a Dios para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que tenemos dos características del hombre sin Dios. Número uno, ajenos a la vida de Dios. Y número dos, tienen un entendimiento ignorantes a la verdad de Dios. Y sigue diciendo Efesios capítulo 4. Estamos poniendo un panorama bastante oscuro, pero para que tú puedas ver que a través de nuestra mente natural nunca vamos a llegar a un conocimiento de Dios. Necesitamos una intervención sobrenatural. Necesitamos que Cristo resplandezca en nuestros corazones. Él es la luz y cualquier cosa fuera de Él es tinieblas. Incluyendo que tenemos la palabra y tenemos la Biblia y tenemos la letra, si no tenemos el resplandor de la revelación, seguiremos tan ignorantes como siempre. A través de ningún proceso mental podemos llegar a conocer la verdad de Dios. Solo Él revelándose a nosotros. En nuestra mente natural, nuestras facultades no podrán ser manifestadas hasta que el Señor no se revele a nosotros mismos. Y Dios administra la revelación. Dice que Él esconde cosas de los sabios, de los entendidos, y las revela a los niños. Por eso nunca llegues a la arrogancia, a la altivez, al creer que ya sabes demasiado, porque el día que digas, ya lo sé, se te cierra la puerta de la revelación. Pero qué bienaventurado, qué maravilloso es tener un corazón de niño que diga, Padre, revélate a mí. Todo lo que sé de Dios es lo que Dios se ha placido a revelarme. Lo demás es conocimiento que cae a la primera frontera de la lucha. No me sirven las cosas que yo he aprendido en tercero. Me sirve lo que Dios ha revelado a mi espíritu. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu hasta que Dios quiera revelarse a su vida. Que Dios nos permita seguir siendo con la humildad necesaria, porque Él administra la revelación y habla a quien quiere escuchar, pero cierra el oído a quien está insensible. Por eso dice Apocalipsis tantas veces, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Una tercera característica del hombre natural, sin Dios, los cuales, verso 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate, sensibilidad, insensibilidad espiritual, insensibilidad a las cosas de Dios. Perdieron toda sensibilidad, rechazan todas las normas. Hoy día estamos viendo agresivamente cómo se corren las barreras de lo que es por último ético. Y no hay problema, hoy día no hay problema en cruzar la frontera. Dice la Biblia que el enemigo hará que todas las cosas que parecían malas en otro tiempo ya no sean tan malas. El entendimiento se nos adormece. Rechazamos todas las normas justas de Dios sin importar las consecuencias. Te venden una verdad, te venden una sensación, haz lo que quieras. La característica del hombre posmoderno es esto: no existe la verdad categórica, todo es relativo. Yo debo guiarme según lo que siento, según mi deseo, poner mi deseo sobre todas las normas establecidas, por último morales. Si yo siento que soy mujer, aunque tenga un cuerpo de hombre, debo vivir de acuerdo a mi sentir. Nací en el cuerpo equivocado, y no solo se conforman con eso, sino también de enseñarle a los niños pequeños. Yo sé que no solo hablo lo que pasa en mi país, sino en todo el mundo. Enseñarle a los niños que vienen vacíos de identidad sexual y que ellos deben definir lo que quieren ser, si hombre o mujer, independiente a lo que les diga su cuerpo. ¡Qué locura! Por eso Pablo dice acá, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ves?
Lo que van a desmentir son la cantidad de gente que está muriendo. Nuestro país tiene una cifra récord sobre el tema del SIDA. Eso no lo van a decir, porque toda trampa tiene un pedazo de queso que de verdad, todo lo demás es trampa. Nunca te van a decir la consecuencia, sino el placer. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algún día esos deseos que combaten en tu cuerpo, algún día lo único que vas a desear es seguir un minuto más con vida en la cama de un hospital. Los deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, gloria a Dios por esto, permanece para siempre. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada, es decir, no fluye vida, saben que cuando te cauterizan una herida, una vena, ya no deja de fluir allí la vida. En cierta manera, la sociedad perdió la sensibilidad. Algo debe pasarnos en nosotros. Dice que incluso Lot, yo sé que hablamos más de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, al lado de Abraham. Lot palidece un poco, pero Lot era un hombre justo, y dice que afligía su alma ver la conducta nefanda de los habitantes de Sodoma. Algo nos debe pasar. Pero aquí está la respuesta. No considerar a Dios, no tener a Dios en cuenta, hace que el hombre natural pierda toda sensibilidad. Y lo último que dice, el verso 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, todo este listado es de verdad doloroso. Pero así estábamos también nosotros, sin Dios, en la vanidad de nuestra mente, haciendo toda clase de males, depravados en nuestra manera de pensar. Sí, yo sé que es duro, que nos creemos todavía demasiado buenos. La otra vez les decía que no valoramos la gracia hasta que no nos podamos ver completamente perdidos. Si el peor pecador que conoces no eres tú mismo, entonces no te conoces bien. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. No llegué a hacer esto por mis propias fuerzas. Ni soy bueno, ni soy justo por mis propias capacidades. Lo intenté, pero todas las cosas, dice, que para mí eran ganancia, en realidad eran basura, son estiércol, a fin de conocerlo a Él. Conocerlo a Él es nuestra gloria. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. En esto alábese, si se ha de alabar, en conocerme y entenderme. Así que dice acá, se entregaron para cometer con avidez toda clase de inmundicia. ¿Sabe lo que significa avidez? Ningún freno, ausencia de toda barrera, una disposición para hacer que ninguna barrera parezca importante. Odian la disciplina, odian la autoridad, odian que alguien les diga no puedes. Todas las barreras quieren romperlas. Como dicen, cuando ya no se puede controlar algo, lo legalizan. Por último, destruye. Todo esto es parte de un paquete de una mente sin Dios. Pablo dice claramente que son parte de la vieja naturaleza. Esa naturaleza que también nos gobernaba a nosotros. ¿No te da gratitud saber que Dios nos rescató de esa manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, una vida tan vacía de propósito, una vida tan vacía de gozo? Porque qué dura el hacer lo que uno quiere, se va tan pronto como lo cometiste. Y necesitas una experiencia todavía más y más y más, y la gente ya no tiene límite y el vacío se hace todavía más grande. Y algunos no eran a este nivel de depravado, pero todos nosotros, sin ningún lugar a duda, buscamos en algo lo que solo Dios nos puede dar. Las cosas tan vacías de sustancia
que cuando las tienes todavía sigues tan vacío, tan lleno de necesidad, de gozo, de paz. Ahora, ¿cómo es en contraste nuestro andar como nuevo hombre? Esto es poderoso. Me quedan un par de minutos, pero quiero terminar con esto. Le hablo a la gente de Dios, a los que tenemos y portamos a Cristo. Pablo nuevamente dice cómo debemos andar en nuestra nueva naturaleza, en contraste con esa vieja naturaleza. Verso 20 en adelante. Mas vosotros, te está hablando a ti y a mí, no habéis aprendido así a Cristo. Uno pareciera decir, aquí se mandó un error gramatical la Biblia o Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Me imagino que tuvieron serios problemas los traductores para poder decir esto. Haber aprendido así a Cristo. ¿No debería decir habéis aprendido así de Cristo? ¿Por qué dice a Cristo? Bueno, el otro versículo también elabora importantemente con este. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, originalmente no dice por él, sino en él, enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada o a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo opuesto al andar del viejo hombre. Y nos dice, número 1, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dame unos minutos para llevarte a esta revelación tan importante, porque los hijos de Dios no aprendemos de Cristo, sino aprendemos a Cristo. Una cosa es aprender de Cristo, así aprenden los religiosos, y otra cosa es aprender a Cristo, así aprenden los hijos de Dios. Un religioso puede estar aprendiendo de Cristo, y aprender de Cristo lo único que da pie es a imaginarnos de Él, y nos imaginamos un Jesús que camina por las calles de Jerusalén con sus sandalias, con su túnica, con cabello largo, y ya nos pintaron la imagen de ese Cristo que más bien parece un occidental de ojos azules. Siempre me he preguntado, ¿y si Cristo no era tan lindo como lo pintan las películas? Porque aprender de Cristo te da demasiado espacio para tu imaginación, pero aprender a Cristo por revelación, aquí dice, si habéis oído a Él, si Él nos instruye, si Él nos enseña, aprendemos a Cristo, y esa es la revelación que finalmente gobernará nuestro corazón. No nos interesa la letra, nos interesa aprender a Cristo. Pablo dice, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo. Es el verdadero conocimiento, no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento por revelación, y esto es muy importante. Tenemos demasiado, mira la cantidad de cosas que tenemos que hablan de Cristo, y no está mal. A mí me gusta leer, esto mismo que estoy ministrándote lo leí de algún lado. También el Señor está actuando poderosamente en nosotros, pero hay una gran diferencia, un abismo gigante entre elaborar algo con nuestra mente natural y que el Señor nos revele a Cristo en nosotros. La palabra aprender acá no es un proceso mental elaborado a través de un ciclo o un protocolo. Aprender acá es conocerlo por experiencia, tener la revelación por experiencia. En ninguna parte Pablo dice que debemos aprender de Cristo, ni siquiera la Biblia está escrita en ese tiempo. Pablo está diciendo que necesitamos a través de la revelación del Espíritu aprender a quien nos habita, de Cristo, o sea, a Cristo y por el Cristo que está dentro de nosotros. El verso 21, leamos los dos versos.
Esto amerita que nos detengamos. Esto podría dar para varias lecciones más. Tengo 10 minutos. Efesios 4, 20, 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y el otro versículo explica todavía mejor. Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Él dentro de ti, por el Espíritu. Y habéis sido por Él, y me gusta que la traducción original diga, en Él enseñado, conforme a la realidad que está en Jesús. Así lo dice originalmente. Si en verdad le habéis oído a Él, y habéis sido en Él enseñados, conforme a la realidad que está en Cristo Jesús. Amén. Aprender a Cristo no es cuando algo se nos enseña por fuera. Y gloria a Dios, porque yo también estoy cumpliendo mi ministerio, mi asignación de enseñarte. Pero si estas palabras llegan a ser solo conocimiento, no hemos logrado nada. Pero si Él se revela a través de esta palabra, si cada palabra es un vehículo de Cristo y Él nos enseña interiormente por su Espíritu, entonces estamos siendo enseñados por Él. Aprendemos, somos enseñados, no sobre Cristo, sino a Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios, a nadie conocemos según la carne. Y si pensábamos que conocíamos a Jesús de Nazaret según la carne, ese Cristo de 33 años, ya no lo conocemos así. Yo no quiero conocer al Cristo de los 33 años que anduvo en Jerusalén. Si lo conozco así, todavía estoy corto. A nadie conozco según la carne. Hoy lo conocemos en el Espíritu. Hoy lo conocemos dentro de nosotros. Hoy lo conocemos por revelación. Y todo lo que la Biblia nos llama a conocerlo a Él, lo conocemos a través del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, 2 Corintios, qué maravilloso versículo. Recuerda cómo vivíamos sin Cristo, ajenos a la vida de Dios, en la vanidad de nuestra mente, en la oscuridad, en la dureza de nuestro corazón, entregados con avidez a toda clase de mal. Pero 2 Corintios capítulo 4, verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, esas tinieblas no estaban fuera, estaban en nosotros. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, para que quede más claro, sigue diciendo, es el que resplandeció en nuestros corazones, es decir, las tinieblas que dice Efesios 4, estaban dentro de nosotros. No te vayas tan lejos para hablar de las tinieblas estaban en nosotros, pero Dios, aleluya, nosotros no hubiéramos podido conocer a Dios, aunque lo hubiéramos querido encontrar, si Él no viene a nosotros, si Él no nos sale al encuentro, si Él no ilumina nuestros corazones, seguiríamos en completa oscuridad. Pero es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Anota ese versículo en tu Biblia y léelo orando. 2 Corintios 4, verso 6. O lo que tenemos en 2 de Pedro, también, siempre es dentro, es conocer a Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En vuestros corazones. Esta iluminación interior, esta luz no viene ni siquiera por la Biblia que está fuera de nosotros. No te digo que no la leas, pero mira lo que dice Pedro acá. Dice que debemos leer la palabra profética más segura, que debemos leerla, pero no debemos detenernos en la letra hasta que, dice acá, hasta que esta revelación ilumine, alumbre. La palabra alumbrar acá es como un fósforo que irradia luz en nuestro interior. O sea, vas a ir a la Biblia, pero no a buscar a Dios
en la Biblia, sino que esta palabra llegue a iluminarte interiormente. Debemos estar atentos a la palabra de la Biblia hasta que algo nazca dentro de nosotros como luz. Entonces estamos siendo enseñados en Él, por Él, dentro de nuestros corazones. Esto es maravilloso. Hoy en la mañana el apóstol decía que había una gran diferencia, el apóstol Lucas, entre los magos del oriente que vinieron guiados por una estrella, por una luz, y los que vivían en Jerusalén, que cuando llegaron los magos del oriente, dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ellos aquí lamentablemente especularon porque la nube nunca los llevó a Jerusalén. Ellos los dedujeron, dijeron, si es rey, tiene que nacer en la capital, en Jerusalén. Así que vamos al palacio del rey y preguntémosles a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ellos lo dedujeron con su mente. Se separaron de la luz, se separaron de la revelación. Comenzaron a caminar por su conocimiento natural. Llegaron a Jerusalén, le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey? Dice que Herodes se turbó. ¿Cómo? Hay otro rey, y no solo se turbó él, sino toda Jerusalén juntamente con él. Y esto es lo peligroso, porque lo que costó separarse de la revelación fue que Herodes mandó a matar a todos los niños. Es decir, cuando tú no te guías por la revelación, porque tú crees saberlo todo, tienes tus propias deducciones y opiniones, y ya no eres por él enseñado, sino que practicas tu inteligencia natural, siempre va a haber un costo terrible. Esto es lo importante. Cuando ellos salieron de Jerusalén, nuevamente la estrella los iluminó y los llevó donde Cristo había nacido. Y nadie fue con los magos. ¿Por qué? Aunque ellos sabían dónde iban a nacer, no les importaba Cristo, sino la letra. Ellos sabían que iban a nacer en Belén, pero no les importó la persona, les importó el conocimiento. Que Dios no nos permita tener una cabeza tan grande que no queramos ver a Cristo en la palabra y que seamos enseñados por Él. Yo creo que nos va a dar para tener otra charla, otra conversación entre amigos como la que estamos teniendo hoy día. Y espero no ser tan complicado, pero hay un abismo de diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Se puede aprender de Cristo cuando tú tienes una mente natural, como se aprende cualquier cosa, como se aprende historia, como se aprende algún tipo de conocimiento. Pero ahora que tenemos a Cristo en nosotros, aprendemos a Cristo porque Él está en nosotros, Él nos instruye. No se trata de un gran cerebro, se trata de conocer por revelación lo que Él nos enseña interiormente. Vamos a orar. O lo entendí a media o no entendí nada. Incluso si tienen una pregunta, ustedes pueden ponerla allí. El próximo jueves vamos a estar nuevamente, si el Señor lo permite, 2:15. Quiero decirte los últimos minutos que te amo mucho, que para mí es un deleite, me emociona, me conmueve que tengamos un Cristo vivo en nosotros y que Él ha querido iluminarnos porque estábamos en tinieblas antes de conocerlo. Todo lo que conocemos de Él nos hace enamorarnos de Él, para la alabanza de la gloria, de su gracia. Si no te tiras de rodillas una revelación como esta y te dice, gracias Dios, qué grande que eres, entonces no pasó nada importante. Oremos al Señor. Oremos. Padre, te honro en esta mañana, esta tarde ya. Hemos trascendido a la tarde de este día martes y te damos gracias por sorprendernos. Por lo menos yo estoy maravillado de que en otro tiempo vivíamos ajenos a la vida de Dios, con nuestro entendimiento entenebrecido, en tinieblas profundas, ajenos a ti, sin la vida de Dios, en la vanidad de nuestra mente. Todos nuestros procesos mentales no nos llevaban a conocerte. Pero hoy, Señor, solo por tu gracia,
Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese luz. Tú tomaste la iniciativa, Dios, y has resplandecido nuestros corazones y nos has iluminado. Permítenos, Señor, permítenos tener un corazón de niño todavía, niños en la malicia, maduros en nuestra forma de pensar, un corazón de niño que pregunta, porque tú escondes cosas de los que creen saberlo todo, pero las revelas a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Te damos honra y gloria en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, gracias por darte el tiempo de escucharnos esta mañana, y si tienes tiempo, escúchalo de nuevo, o si no, compártelo, o dile a alguien, ¿sabes qué? Aquí se dijo algo muy importante, interesante. Escucha esta predicación, compártela. Y te mando un abrazo. Dios te revele todavía más de su riqueza y disfruta de este día. Muy bendecido.